Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo Clase B, una nueva tarde que vamos a hablar. Siempre hablamos sobre cine argentino y hoy ahora? Un poco que sí, un poco que no, pero siempre estamos dentro como de la esfera de la producción nacional y de la cultura en general. Hola Nancy, ¿cómo estás? Todo bien, Victoria, ¿vos? Yo también estoy muy bien y estoy muy contenta porque hoy vamos a comenzar directamente con una nota así, ya empezamos así, en general hacemos como un rato de templarnos, pero hoy vamos como con todo, directo, porque tenemos a nuestro invitado del día de hoy presente aquí en el estudio. Carlos Wasserman es guionista y uno de los creadores de Número Oculto, que es una audioserie, un podcast de ficción que está publicado hace solamente algunos días en Spotify. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Nosotras también estamos muy contentas de tener invitado porque, bueno, yo debo decir, no soy una gran consumidora de podcast en general. Escucho como algunos, ficciones no consumo. Entonces esto fue como, bueno, entrar a este mundo, al mundo de las ficciones en el podcast. Nancy creo que es... Yo no. Nancy tiene experiencia. Sí, tengo más experiencia en escuchar muchas, pero me pareció igual muy interesante aprovechar que se esté empezando a dar más acá y traerlo al programa. Me parecía que estaba muy bueno, sí. Bueno, se llama Número Oculto, son 10 episodios, rondan los 10, 15 minutos. Y es como una historia de misterio, ¿no? Medio ciencia ficción, suspenso y demás. Pero antes de hablar sobre Número Oculto, mi idea era un poco empezar por vos. Y empezar por, bueno, cómo comenzaste con la escritura, cómo te fuiste acercando al oficio y demás. Como empezar por ahí. Bien, bueno, ¿cómo me acerqué a la escritura? Leyendo mucho, siendo un nerd desde chico y encontrando, sobre todo en la literatura fantástica, un refugio frente a todo lo inefable que te atraviesa a esa edad y encontrando en Frankenstein y en Drácula y en los autores y autoras que me traían esas historias, gente con la cual charlar a través del tiempo, justamente. Así que primero eso, un lector antes que nada y para siempre. Y después yo atravesé todos los trabajos fui acomodador en un teatro, trabajé en un almacén levantando cajas, atravesé muchísimos trabajos y estuve en un trabajo de oficina durante 4 años en el microcentro, en donde mi alma estaba como pequeñecida. Sí, y de golpe claustrofobia y sudor frío en el subte y demás. Dije, ¿qué hago para salir de acá? Claro. Y no sé bien cómo se cruzaron los caminos para estudiar guión en un lugar que se llama el Laboratorio de Guión, que lo dirige Patricio Vega. Y estudié guión ahí y empecé un camino vertiginoso encontrando un oficio que me cambió la vida, que de cierta forma me salvó la vida de muchas cosas. Y bueno, y también me condenó a otras también, pero todo es así. Así que así fue, y como un inconsciente absoluto, lo primero que hice cuando estaba estudiando guión fue invertir todos mis ahorros y pedir plata prestada en producir un piloto de una serie, año 2010, producir un piloto de algo que estaba súper bien, pero que no ese es el camino, ¿no? Cuando uno empieza, como que quise saltar varios niveles en el videojuego y me la puse y debía plata y todo, y el cuarto se volvía a cerrar y tenía que volver al microcentro y de golpe Andrés Gelos, que es el creador de Cumbia Ninja, me llama y me dice, leí tu guión, vi el piloto, y yo digo, ¿lo querés comprar? No lo quiero comprar. El sueño fantástico, pero estamos escribiendo una serie que se llama Cumbia Ninja, y yo era muy chico, estaba empezando, no tenía ningún tipo de experiencia, y la verdad que habla muy bien de él, que me subió a bordo de un Writer's Room, de un programa que eventualmente
en su género, en su franja, fue un éxito. Sí. Y bueno, a partir de ahí pude empezar a tener continuidad laboral y ir profundizando el camino, ¿no? En ese momento Cumbia Ninja se estaba produciendo, o ¿en qué instancia estaba? ¿En qué instancia estaba? Te lo pregunto sí. por lo que es como ser escritor y sumarte y acoplarte a un trabajo de escritura de otros. Total, porque yo entré a escribir propiamente dicha la segunda temporada. En la primera estaba como absorbiendo data y limpiando, digamos, tazas de café. Bueno, pero estabas ahí. Sí, obvio, y ese ejercicio, o sea, además también súper precursor esto de tener un writer's room en el año, creo que era 2012, 13. Claro. Creo que 2013, tener un writer's room ahí era, si ahora todavía en esta parte del mundo cuesta que las productoras y que las plataformas en esta región entiendan la importancia de la conformación de un writer's room y cómo es la dinámica, en ese entonces era como chino, pero realmente es una de las claves del fenómeno de las series que en ese entonces en esta parte del mundo estaba empezando a explotar. Una de las claves es la conformación de un writer's room y los roles, ¿no? Porque permite tener la conformación de un writer's room, es muy importante la diversidad, súper, no solamente porque es importante en sí, en general, claro, sino porque realmente es una herramienta para ganar perspectivas en narraciones largas como lo son las series, y en esa diversidad tenés de todo tipo de parámetro de diversidad y entre ellas también la edad y la experiencia. O sea, el Writer's Room permite que jóvenes autores y autoras puedan entrar a experiencias laborales, que realmente es la única forma de aprender este oficio, es haciéndolo constantemente sin parar. Es como el gimnasio de las ideas, lo llamo yo. Y estar preparado para cuando los proyectos vayan escalando, ¿no? Bueno, justamente te iba a preguntar, ahora que decís que esa fue como tu primera experiencia, ¿no?, de trabajo de escritura, ¿cómo fue haber estudiado guión primero en un país en donde no estamos acostumbrados a ese esquema de trabajo sistemáticamente y caer en ese esquema de trabajo como primer trabajo de escritura? ¿Hubo como un choque ahí o te sirvió? Siempre hay un choque entre la teoría y la práctica. Bueno, sí, claro. O sea, siempre ese choque va a estar y por suerte está. Pero el laboratorio de guión es un lugar que incluso, bueno, yo no sé si no soy la segunda generación o la primera de egresados de ahí. Siempre en su concepción el laboratorio de guión tuvo este germen de una idea de equipos autorales. Recuerdo un ejercicio puntual de final de primer año que era adaptar a peli, o sea, un cuento, o sea, el trabajo de adaptación, el trabajo sobre los géneros, clave, el trabajo de estructura, clave, o sea, es un lugar que enseña oficio, no enseña, viste, algunas cosas que son muy, muy difíciles ponerlas a la práctica. Que aparte Patricio Vega trabajó en conjunto con un equipo bastante importante de guión cuando fue Los Simuladores. Fue como un trabajo de guión espectacular y vos te das cuenta en conjunto que hay un montón de nombres ahí. Estaba Gustavo Malajovich, además de Damián Cifrón y demás. Y Peretti, qué sé yo. O sea, como justamente es una persona que viene de trabajar de esa manera. Exacto, justo en una época que menos todavía. Y bueno, yo fui ahí porque Los Simuladores claramente es mi serie favorita argentina, y dije, es acá, ¿no? Bueno, dijiste esto del gimnasio de las ideas, que también se relaciona a algo mucho que se dice, ¿no? Como que el guionista tiene que escribir, que todos los días hay que escribir un poquito, que hay que tener una libretita. Contame un poco eso en relación a lo que es el mundo, como te decía Nancy, como el mundo del trabajo. Esa parte entre decir, bueno, crear tu propia idea en paralelo a trabajar con otras ideas, con ideas de otros. ¿Cómo funciona eso para vos?
Lo que suele pasar con autores y autoras en un inicio es que todos traen su proyecto soñado que quieren hacer. Y se gastan la plata en un piloto. Exactamente, y no va a suceder. O tal vez sí, pero probablemente no sé si es lo mejor que te puede pasar, que no te agarra bien con las bases firmes. Porque de vuelta hay que estar preparado para cuando eso pase. Y la mejor forma de estar preparado para cuando eso pase es trabajar un montón en ideas de otros y en proyectos de otros y con otros y para otros. Porque esto, yo siempre lo digo, es con los otros y es para los otros. O sea, sobre todo en la era esta de las plataformas en donde una serie para que vea luz verde y que vea la luz del día atraviesa 250.000 interlocutores y aprobaciones y todos opinan y hay momentos de mucha tensión y vos decís no, me están destrozando la idea, y hay autores y autoras que se aferran a su idea y no dejan entrar a los demás, y el equilibrio es súper complicado y es parte del oficio. O sea, es parte del oficio. ¿Por qué? Porque sin los otros no va a ver la luz del día ese proyecto, y si tampoco pensás en los otros, perdés lo más importante que tiene esto, que nosotros contamos historias en un viaje hacia los otros, en un intento de conectar con los otros. Que es esto que decía, la escritura nació de leer gente con la que me identifiqué a través del tiempo. Entonces, sí, para mí es fundamental. Justo el otro día un autor muy joven me presentó sus ideas y estaban re buenas, pero no tenía cero experiencia en trabajar en equipos autorales y demás, y mi consejo fue, esto está genial, guardalo, maduralo y metete a trabajar ya en todos los géneros y en todos los formatos que puedas. Siempre pago, chicos, o sea, el trabajo, por favor, hay que dignificar ahí el trabajo. Sí, e invertir en desarrollo, las productoras y las plataformas, por favor. Número oculto, ahora sí. Porque ahí hay algo del estudio para escribir para la imagen y acá, bueno, estamos para construir otro tipo de imagen de alguna manera, pero con otros recursos totalmente distintos. ¿Cómo empieza este proyecto? Digamos, ¿qué onda? ¿Qué onda? Sí. Año 2020... oscuridad. Claro. Año 2000. Fin del mundo. Escena 1. Así estaba yo cuando la productora KIS me tocó la puerta con esta premisa que había surgido originalmente de Spotify, que fueron a buscar a KIS, a la productora KIS Films, para desarrollar potenciales ideas para esta primera audioserie de ficción original de Spotify en Argentina. Yo ya venía trabajando con KIS en diversos desarrollos y me convocaron a mí para esto y de vuelta, ¿no? Con mi pareja estábamos embarazados en ese momento, incertidumbre absoluta, y llega este desarrollo. Yo no había escuchado audioseries antes, cero. A raíz de esto me empecé a meter y empecé a flashear y alucinar, pero me recostaba, no lo encontraba. O sea, hubo un momento en donde KIS a mí me trajo 3 premisas de historias que estaban buenísimas, que no eran número oculto, otras 3 premisas de historia. Y yo las trabajaba y no las encontraba, y el agua te empieza a tapar cuando estás en esa, ¿viste? Claro. Como que trabajar bajo presión también es un ejercicio muy asiduo para los guionistas y las guionistas. Y nos tapaba el agua, estaba por perder completamente el rumbo y la cabeza, y una madrugada salió el germen de lo que es número oculto hoy en día, que la historia en ese inicio y después yo me siento muy identificado y la siento muy personal.
la historia. En ese momento yo también, en medio de todo ese caos, estaba por firmar un contrato que era re importante y que significaba posiblemente como un cambio de vida muy profundo, a la vez que esperando a mi hijo, ¿viste? Sí, como otro cambio muy profundo. Wow, y en el medio de 2020. Es en el medio del 2020 Claro. y además ese contrato se fue al demonio No. en el medio. Y eso es de Claro, todo eso, claro. de todo ese caos y esa incertidumbre, ese encierro y esa noción de fracaso también, de éxito y fracaso, que el número oculto está llena de esa noción de éxito y fracaso. Total. Y cómo son como embusteros, ¿viste? El éxito y el fracaso. Nace Número Oculto, una idea muy inicial que llevo al equipo de desarrollo de KIS, liderado por Emiliano Torres, y juntos con Emiliano, con Nico Parodi, con Morena Fernández Quinteros, empezamos a trabajar en la idea del desarrollo de Número Oculto. Spotify le encanta, se sube a bordo, y ahí viene una luz verde que trae a Peter Lanzani al proyecto como director, que se involucra súper a pleno en la etapa de desarrollo y trae unos condimentos muy interesantes. Un condimento de Peter que trajo en la etapa de desarrollo es, por ejemplo, esto de que sea una Buenos Aires muy reconocible y que sea como un tour de force, así como por una Buenos Aires reconocible, pero un poco apocalíptica. Claro. Hay ritmo y vueltas a la historia que trajo él ahí. Y me conozco con Agustina San Martín en ese momento, que se sube a bordo como compañera de escritura, y Agustina es un talento brutal, y juntos como hicimos una mente en el proceso de escritura. En un momento ya fue muy loco, porque en un momento había que poner un número solamente en el guión. En las charlas que teníamos era el número del paciente, de un paciente de prueba, y decimos el mismo número en simultáneo. En un momento dijimos, estamos en un sync total. Así que bueno, y ahí KIS y Spotify también brindaron el mejor contexto posible para meternos en esta aventura tan singular, y que era una apuesta muy grande, ¿no? Sabes que nosotras hemos hablado varias veces de que nos gusta cuando justamente se ve lo local en las producciones, que no tratan de ser en un lugar X o un no lugar estándar, ¿no? Tipo, como puede pasar a veces con algunas cosas que no sabemos a dónde suceden, y que en esta pasa justamente eso, que te das cuenta dónde están los puntos que está recorriendo este personaje, de dónde a dónde va, que me parece muy interesante, pero también tiene que ver con el desarrollo temporal que el relato tiene, ¿no? Que hay un desarrollo temporal muy claro, que es un tiempo bastante corto para todo lo que sucede. Y te voy a preguntar justamente cómo surgió esa idea, si eso ya venía planeado o eso surge junto con el relato, esto de que sea tan poquito tiempo el que transcurre. El vértigo y el tiempo real fue algo que ya traía como la idea en su origen, pero que profundizamos muchísimo en el desarrollo con Peter y con Agustina, muchísimo. Y de hecho, el desarrollo inicial sucedía en un aeropuerto, y Spotify dijo, nos encanta, pero Caso 63, que yo lo escuché y lo amé, amo a Julio Rojas, o sea, son lo más. Hay algo en el aeropuerto, hay que cambiar, y ahí él llega a uno de los tantos momentos donde todo tambalea. Y Peter fue muy, muy claro de decir, no, que sea Buenos Aires, poder reconocerlo, ¿viste? Que tenga el tren, que tenga el subte. Y en base a eso hasta armamos un mapa de por dónde iba pasando. Y es muy loco porque leí un par de comentarios en Twitter que decían, hice el recorrido que hace Sofía. Y me encanta. Y me parece que también es una de las claves de las historias que ahora usan esto de neolengua para nombrarlas, las plataformas, como Glocal, que a mí me da un poco de escozor eso, Glocal, pero son historias globales, locales, con impacto global, ¿no? Y una de las claves fue dejar de esconder de dónde es la historia. Claro. O sea, o sea, premisas universales, personajes tridimensionales, tintes locales, y esto lo tiene. Espectacular. Te quiero hacer una pregunta por algo en particular, que es
lo elipsado de este tipo de historias. Porque vos hablas de tiempo real, nosotros sabemos que en la ficción el tiempo real y el tiempo de relato está como manipulado, pero acá como que esta ilusión de continuidad del audio, bueno, me parece que puede jugar como, bueno, ¿a dónde elipsamos? ¿Dónde suprimimos el tiempo que no queremos contar? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo trabajaron eso? ¿Dónde obturamos? Sí. Claro. O sea, hubo dos claves con respecto a eso. O sea, uno es que uno empieza a sentir el ritmo interno de las escenas y dónde terminar, eso como una base. Pero hay un punto muy claro, o sea, como dos descubrimientos muy fuertes que tuvimos durante la etapa de escritura ya propiamente dicho, que fue uno, cuando nos dimos cuenta que en este formato, para poder traccionar y en este género, suspenso, thriller, sci-fi, yo decía que tenía un afilador de cuchillos, porque para mí cada bloque tenía que ser una daga que se te clavaba, y si giraba tenía que girar más y más. Y era un ejercicio que me planteé a mí mismo, o sea, una obsesión de ver cuánto más podía retorcer la daga en el oyente, o sea, todo lo que, o sea, si giraba, girarlo más, obviamente me pasaba de rosca muchas veces y tenía que volver para atrás, pero prefería pasarme de rosca. Y la otra, eso, entonces yo sabía que cada bloque tenía que entrar como un cuchillo, y eso me daba el final del bloque. Y después, el momento que, pum, epifanía, destrabamos la escritura, fue cuando dijimos, no, el futuro también tiene su propia estructura narrativa. Claro, también están pasando cosas. Obviamente es una estructura iceberg, ¿viste? Mucho ocurre, pero al final, como decía Hemingway, ¿viste? Que decía que le escribí un cuento, es un iceberg, ¿viste? Lo que no está es lo que te hunde el bote. Claro. Un iceberg es todo abajo, vos lo ves y es una cosita chiquita y es todo lo que ocurre abajo. Y el futuro para nosotros era eso, es lo que hunde el bote, es lo que te da la vuelta de tuerca final, pero porque es una estructura que está en movimiento. No es algo cerrado, ya está, Claro, ya pasó. claro. Estaba en movimiento constante, pasaban cosas. Claro. Cuando nos dimos cuenta de eso, ahí había donde poníamos el reflector, no lo poníamos mucho ahí, Claro. pero pasaban un montón de cosas en el Claro. futuro, ¿viste? Estaba en movimiento. Sí, de hecho te das cuenta cuando te das cuenta que el personaje, que es esa voz, empieza a interactuar con algo que primero está fuera de campo y después, bueno, aparece, Claro. que es otro personaje y demás. Ahí como que se termina de tomar dimensión eso. Y también la estructura de conversación te permitía esos cortes en donde de repente esa conversación se corta y para cuando volvemos a hablar pasaron un montón de cosas en el medio. Yo me quedé de un lado, pero del otro también pasaron cosas que obvio. no las vi, no las escuché. Con respecto a lo que es la escritura, que ya dijiste igual que fue todo un tema pasar, ¿no?, a este formato, porque no venías de ahí, no lo consumías tampoco, entonces ya te faltaba como del otro lado. Uno piensa por ahí, los diálogos son algo que se mantiene, ¿no? Que tenemos en el audiovisual y tenemos obviamente acá también, pero no deben ser iguales al momento de pensarlos. Pero además de eso, pensaba en todo lo otro, ¿no? Todo eso otro que suena aparte de las voces y que termina de armar ese mundo. ¿Cómo lo trabajaron? ¿Lo trabajaron ustedes? ¿Se trabajó más después? ¿Lo propusieron y lo complementaron? ¿Cómo fue eso? Bien. A ver, con respecto a los dos aspectos tienen como la misma base. Algo que nos empezamos a dar cuenta que funcionaba muy bien en este formato y que era parte de lo diferencial y parte de la aventura, era lo sensorial, despertar todos los sentidos y tenerlos a todos en juego, el audiovisual, hermoso, que todos queremos mucho, pero tiene sumamente olvidados al resto de los sentidos porque la imagen se lleva todo puesto. En cambio, acá está todo por hacerse y fue como un descubrimiento en donde empezamos a ver, tanto en los diálogos como en el bloque de acción, esto impactaba en las dos, pero sobre todo en los diálogos, que no era
se come una hamburguesa. Claro. Era, se come una hamburguesa en el action, o le traen una hamburguesa, pero la hamburguesa es de guayu con panceta crujiente. Claro. Y lo volcábamos al diálogo. Excelente. Y mi consigna era, si yo cuando estoy escribiendo esto salivo, se me hace agua a la boca, le va a pasar lo mismo a los oyentes. Y sabés que me dijo un montón de gente que le pasó eso, y me parece increíble, me parece que vuelve partícipe también al oyente. Y lo mismo con la descripción de un cuadro de Magritte, que es el que tengo colgado en la oficina. Lo mismo con esa descripción de ese cuadro, ¿viste? Lo mismo con el Negroni. No es que se toma un trago, se toma un Negroni. Sí, y hasta te se dicen los ingredientes en un momento, sí, como lo que tenés está ahí que todo sentir. presente. Entonces, todo eso estaba en el libro y lo jugamos mucho. Y ahí entra el equipo increíble, maravilloso que armó KS con Martín Porta y Martín Chevli Murad en el diseño, la dirección de sonido que hicieron en la postproducción con Peter y en la música original con Felipe González Rau. Hicieron un trabajo increíble, o sea, tomaron todo esto que nosotros ya en el libro hicimos mucho hincapié, porque mucho hincapié en la manifestación, ¿viste? Todo eso. Y ellos, bueno, lo volvieron realidad a un nivel 3D que te calzás esto y los auriculares y volás. Sí, está buenísimo. Sí. Carlos, te prometimos un horario y estamos en ese ahí. horario. Así que, la verdad, agradecerte por haber venido hasta acá y contarnos un poco más cómo es el detrás de esto, que la verdad es que es número oculto, que lo pueden escuchar en Spotify, que son 10 episodios que son para escuchar al hilo. O sea, no hay otra que escucharlo al hilo. Todos corriditos sin ningún problema. Y están buenísimos, así que la verdad es que nos encanta haber podido conversar con vos sobre la escritura de este trabajo e invitar a que, bueno, ahora vayan a hacer la experiencia completa, ¿no? Ahí va. Bueno, muchas gracias. Sí. Un placer poder hablar también de esto. O sea, es genial también poder contar un poco cómo fue la experiencia y muy contento de que la gente se está copando, ¿no? La verdad que sí. Ahora sí, ahí está. Ahora sí, claro. Bueno, gracias una vez más. Nancy, ¿vamos a hacer un corte? Y ¿Te yo parece? diría que hagamos un corte. ¿Con Podemos qué? escuchar una cancioncita primero que se llama White Riot de The Clash.